4 años. 4 años de facturas, nóminas, declaraciones trimestrales, auditorías internas, contratos con proveedores y movimientos bancarios. Desaparecidos. No hackeados, no encriptados por ransomware, no robados, borrados, por un fallo que llevaba 9 meses avisando. Y lo peor no es que ocurriera, lo peor es que el tipo responsable de que no ocurriera recibió 3 correos, 3 llamadas y un informe técnico de 12 páginas diciéndole exactamente cómo iba a terminar esto. Los ignoró todos. Esta es la historia de cómo una empresa de distribución logística con 80 empleados estuvo a punto de cerrar por culpa de un director financiero que pensaba que los avisos del sistema eran sugerencias. Antes de que me digáis que exagero, voy a deciros lo que se perdió en términos concretos. 4 ejercicios fiscales completos, un proceso de auditoría de Hacienda activo en ese momento, 3 contratos con clientes valorados en total en más de 2 millones de euros, todos sin copia física, y el sistema de nóminas de 80 trabajadores, incluyendo las retenciones del IRPF del año en curso. Cuando acabe este vídeo, vais a saber exactamente quién tomó cada decisión, por qué lo hizo y qué pasó con él después. Spoiler, no acabó bien para él. Me llamo Marcos en esta historia, nombre ficticio, historia real, detalles cambiados para no acabar en un juzgado. Llevo 12 años en esto. Empecé como técnico de campo cambiando cartuchos de tóner a señoras que confundían el CD-ROM con un posavasos, y acabé siendo el responsable de infraestructura de una empresa mediana del sector logístico en el Levante español. 8 servidores físicos, 2 NAS, VPN propia y un ERP de gestión que llevaba funcionando desde 2009 con el mismo servidor de base de datos. El antagonista de esta historia se llama Edmundo, director financiero. 53 años. Llevaba en la empresa desde que no existiera el concepto de cloud. Tenía la convicción absoluta, casi religiosa, de que la tecnología era un departamento de gastos, no de valor. Cada vez que yo pedía presupuesto para algo, su respuesta de efecto era: ¿y eso no lo podemos hacer con lo que ya tenemos? Con lo que ya tenemos. Señores, lo que ya teníamos era un servidor Dell PowerEdge 2950 del año 2011, corriendo Windows Server 2008 R2, con un RAID 5 de 4 discos SAS de 146 GB cada uno, sin spare, sin monitorización activa, sin contrato de mantenimiento con Dell, porque eso es tirar el dinero. Un RAID 5 sin spare, en producción, guardando la contabilidad de una empresa. Para los que no sepáis qué es un RAID 5 sin spare, os hago la metáfora. Es como cruzar la M30 en bici sin casco porque estadísticamente no vas a tener un accidente hoy. Todo empieza en marzo, 9 meses antes del desastre. El sistema de monitorización, un Zabbix, que había configurado yo mismo porque la empresa no quería pagar Datadog, empieza a lanzar alertas sobre el disco número 3 del RAID. Reallocated Sector Count escalando, Smart con 3 atributos en estado warning, tiempo de respuesta de lectura por encima de 400 milisegundos cuando debería estar por debajo de 20 milisegundos. Le mando un correo a Edmundo. Tono técnico pero claro. El disco 3 del servidor de base de datos está fallando. Necesitamos reemplazarlo antes de que el RAID entre en modo degradado. Coste aproximado 180 euros más 2 horas de mantenimiento. Respuesta de Edmundo, y cito textualmente porque lo guardé: Marcos, de momento estamos en periodo de cierre contable. Cuando pase, lo vemos. El cierre contable duró 3 semanas. Después vino el verano, después las vacaciones, después el inicio del nuevo ejercicio fiscal. En agosto, el disco entró en modo degradado. El RAID 5 pasó a funcionar con 3 discos activos. Rendimiento por el suelo. El ERP tardaba 40 segundos en abrir una factura. Los contables se quejaban. Yo mandé el segundo aviso, esta vez con el informe completo de Smart, capturas del Zabbix y una estimación del riesgo en términos que cualquier persona de finanzas pudiera entender. Si falla un segundo disco mientras el RAID está degradado, pérdida total de datos. Probabilidad de fallo de disco adicional en los próximos 90 días, alta. Edmundo respondió convocándome a una reunión. Pensé que por fin íbamos a hablar en serio. La reunión duró 7 minutos. Me preguntó si había alguna forma de aguantar hasta enero, porque el presupuesto del año ya estaba cerrado y no quería abrir una modificación.
Le expliqué que los discos duros no saben en qué mes del año estamos. Me miró como si le hubiera hablado en sánscrito. La reunión terminó con un «Bueno, de momento sigamos así y ya veremos». De momento sigamos así. Señores, en 12 años de carrera he escuchado muchas frases que me han quitado el sueño. ¿Tienes backups después de un desastre? Reinícialo y ya está, de un CEO, pero de momento sigamos así, referido a un RAID degradado con datos contables críticos, eso tiene una categoría propia. En ese momento hice dos cosas. Primera, mandé el tercer aviso, esta vez por correo con copia al CEO y al responsable de RH, con asunto urgente, riesgo de pérdida de datos, servidor de contabilidad, adjuntando el informe técnico completo en PDF, los logs de Smart exportados y una estimación de coste de recuperación de datos en caso de fallo total, de 3.000 a 8.000 euros, sin garantía de éxito. Y segunda, empecé a documentar absolutamente todo, cada correo, cada respuesta, cada reunión con un resumen enviado por escrito. Si esto iba a explotar, yo iba a tener el expediente más limpio de la historia de la empresa. El CEO leyó el correo, me llamó, me dijo que lo hablaría con Edmundo. Edmundo le dijo al CEO que yo estaba exagerando para justificar gasto, y el CEO le creyó. El martes 14 de noviembre a las 11:47 de la mañana, el disco número 1 del RAID falló. Un RAID 5 puede sobrevivir al fallo de un disco, no puede sobrevivir a dos. El disco número 1 llevaba 3 semanas con latencias anómalas que yo había estado monitorizando en silencio, esperando que alguien me autorizara a actuar. Nadie lo hizo. Cuando el segundo disco falló, el controlador RAID intentó reconstruir el array. No había spare, no había datos redundantes suficientes. El proceso de reconstrucción llegó al 34% y se detuvo con un error que en el log del sistema quedó registrado así. RAID Controller, Rebuild Aborted. Unrecoverable Read Error on Source Drive. Array Status Failed. El ERP cayó en 30 segundos. Los contables vieron una pantalla de error. Llamaron a IT. IT era yo. Yo vi las alertas del Zabbix, vi el estado del RAID en la interfaz del controlador y supe exactamente lo que había pasado antes de levantar el teléfono. Durante las siguientes 2 horas intenté una recuperación de emergencia. Monté los discos en modo solo lectura en un sistema Linux para intentar acceder a los datos directamente. MDADM no reconoció el array. Intenté reconstrucción manual especificando la geometría del array. Nada. Los sectores irrecuperables del disco 1 habían corrompido tablas de partición críticas. Llamé a una empresa de recuperación de datos. Presupuesto inicial 6.400 euros, con un 60% de probabilidades de recuperación parcial, sin garantía de integridad de los datos recuperados. Edmundo llegó a mi despacho a las 2 de la tarde. ¿Cuándo lo arreglas? Abrí el correo del 14 de agosto, el que tenía copia al CEO y a RRH, el que adjuntaba el informe técnico, el que estimaba exactamente este escenario. Se lo enseñé en la pantalla. Esto lo mandé hace 3 meses, Edmundo. Silencio. Luego abrí el del 15 de octubre, el tercero, el que tenía su respuesta de momento sigamos así, justo debajo de mi advertencia. Y esto lo mandaste tú. Más silencio. Lo que vino después fue una semana de reuniones de crisis. La empresa contrató a la empresa de recuperación de datos. Recuperaron aproximadamente el 71% de los ficheros, pero la integridad de la base de datos del ERP era comprometida. Registros duplicados, asientos contables incompletos, relaciones rotas entre tablas. El proceso de reconstrucción manual de la contabilidad llevó 4 meses y requirió contratar a una gestoría externa. Coste total del incidente, cerca de 40.000 euros entre recuperación, asesoría externa, horas extra del equipo contable y penalizaciones por retraso en la auditoría de Hacienda. Presupuesto que pedí en marzo, 180 euros. Edmundo fue despedido con causa en diciembre. La carta de despido hacía referencia expresa a negligencia en la gestión de riesgos operativos documentada. Yo conservo esa cadena de correos hasta hoy, no porque la necesite, sino como recordatorio de que en este trabajo la documentación no es burocracia, es blindaje. La empresa sobrevivió. Tardó 1 año en recuperarse del todo. Cambiaron el servidor, implementaron backups automatizados en la nube y contrataron un contrato de mantenimiento con el fabricante. Todo lo que pedí en marzo, todo lo que me negaron en marzo. Edmundo, donde quiera que estés,
Espero que hayas aprendido algo fundamental sobre sistemas de almacenamiento. Los discos duros no respetan los cierres contables, y los técnicos de sistemas guardan los correos, siempre.